Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón perfecto para todas las almas románticas y adictas a las series. Espero que estén teniendo un día maravilloso y listos para sumergirnos en un universo de amor, drama y paisajes impresionantes. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona, las series turcas románticas que te roban el corazón. Sé que muchas de ustedes, al igual que yo, son fans absolutas de estas producciones que nos transportan a mundos llenos de pasión, intriga y personajes inolvidables. Prepárense para una lista de series que, les aseguro, las dejarán enganchadas desde el primer capítulo y que posiblemente pospongan planes con tal de no perderse ni un segundo de estas historias. Antes de que empecemos con la lista, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así formaremos una comunidad aún más grande de amantes de las series turcas. Y ahora sí, vamos al lío. La primera serie que quiero mencionar es un clásico moderno, una de esas que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. ¿Quién no se enamoró de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en esta historia? La serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en la tienda de ultramarinos de su familia. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una importante agencia de publicidad y conoce a Can, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre que la cautiva desde el primer momento. La química entre Can y Sanem es innegable y su relación está llena de momentos divertidos, románticos y, por supuesto, algunos obstáculos que pondrán a prueba su amor. Además de la historia principal, la serie cuenta con personajes secundarios muy carismáticos y situaciones cómicas que la hacen muy entretenida. Si buscas una serie romántica, ligera y con un toque de aventura, Erkenci Kuş es una excelente opción. Prepárense para suspirar con cada mirada, cada sonrisa y cada beso de Can y Sanem. Se las recomiendo muchísimo. Ahora profundicemos un poco más en el encanto de Erkenci Kuş. Lo que realmente hace que esta serie destaque es la forma en que equilibra la comedia con el romance. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es una bocanada de aire fresco. Su torpeza, su ingenio y su espíritu independiente la hacen instantáneamente relatable. Y Can Yaman, con su carisma arrollador, encarna a la perfección al hombre aventurero que anhela la libertad pero que, en el fondo, busca un amor verdadero. La evolución de su relación es gradual y creíble, lo que hace que cada momento romántico sea aún más significativo. Pero Erkenci Kuş no se trata solo de la historia de amor principal. Los personajes secundarios son igual de memorables. Desde la hermana de Sanem, Leila, con su personalidad excéntrica, hasta los compañeros de trabajo de la agencia de publicidad, cada uno aporta su propio toque de humor y drama a la trama. Las situaciones cómicas son constantes, pero nunca eclipsan la historia principal. De hecho, la comedia ayuda a aliviar la tensión y a crear un ambiente más ligero y divertido. Además, la serie destaca por su cinematografía impresionante. Los paisajes turcos son exuberantes y coloridos, y la dirección de fotografía captura a la perfección la belleza de cada escena. La banda sonora es igualmente encantadora, con melodías pegadizas que te transportan directamente al mundo de Sanem y Can. En resumen, Erkenci Kuş es una serie que lo tiene todo, una historia de amor cautivadora, personajes memorables, situaciones cómicas y una producción impecable. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar al mismo tiempo, no te la puedes perder. Prepárate para enamorarte de Can y Sanem. La siguiente en mi lista es una serie que me tuvo al borde del asiento durante meses, Aşk Laftan Anlamaz, o Amor no entiende de palabras. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que vive en Estambul y que, por una serie de coincidencias, empieza a trabajar en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y frío que al principio le hace la vida imposible. Sin embargo, como suele suceder en estas historias, la relación entre Hayat y Murat evoluciona y, a pesar de sus diferencias, terminan enamorándose. La serie está llena de momentos de tensión, malentendidos, pero también de mucho amor y pasión. Los protagonistas tienen una química increíble y la historia te atrapa desde el principio. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña perfectamente cada escena. Si les gustan las historias de amor con un toque de drama y comedia, Aşk Laftan Anlamaz es una apuesta segura. Aşk Laftan Anlamaz es el epítome de la comedia romántica turca con ese toque de drama que nos encanta. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es la dinámica de amor-odio entre Hayat y Murat.
Él, un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a salirse con la suya, se encuentra con una joven que no se deja intimidar por su poder o su riqueza. Ella, con su espíritu independiente y su determinación, le desafía constantemente, sacándole de su zona de confort. La interpretación de Anne Derzel como Hayat es brillante. Le da vida a un personaje que es a la vez fuerte y vulnerable, ingenua y astuta. Burak Deniz, por su parte, logra transmitir la complejidad de Murat, un hombre que esconde su sensibilidad detrás de una fachada de frialdad y arrogancia. Los malentendidos son una constante en la relación entre Hayat y Murat, lo que genera situaciones cómicas y momentos de tensión que te mantienen enganchado. Pero a pesar de todos los obstáculos, la atracción entre ellos es innegable. La química entre los protagonistas es palpable y cada escena romántica está cargada de emoción y pasión. Además, la serie cuenta con un elenco secundario muy divertido y carismático. Los amigos y familiares de Hayat y Murat aportan su propio toque de humor y drama a la trama. Las situaciones cómicas son constantes, pero nunca eclipsan la historia principal. De hecho, la comedia ayuda a aliviar la tensión y a crear un ambiente más ligero y divertido. La serie también destaca por su ambientación en el mundo de la moda. Los vestuarios son elegantes y sofisticados, y la dirección de arte crea una atmósfera glamurosa y atractiva. La banda sonora es igualmente encantadora, con melodías pegadizas que te transportan directamente al mundo de Hayat y Murat. En resumen, Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Si buscas una comedia romántica con un toque de drama y personajes memorables, no te la puedes perder. Prepárate para enamorarte de Hayat y Murat. Ahora vamos con una serie que me hizo llorar a mares y que me dejó pensando durante días, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico intenso que narra la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las circunstancias de la vida. Nihan se ve obligada a casarse con un hombre poderoso y malvado, mientras que Kemal se marcha a trabajar a una mina, donde pasa años buscando una forma de vengarse de aquellos que le arrebataron a su amada. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, dispuesto a recuperar a Nihan y a hacer pagar a sus enemigos. Kara Sevda es una serie muy intensa y emotiva, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. Si les gustan las historias de amor trágicas y con mucha carga emocional, esta serie les encantará. Preparen los pañuelos porque van a llorar a mares. Kara Sevda es un drama que te llega al alma. No es una historia de amor fácil o edulcorada. Es una historia de amor marcada por la tragedia, la traición y la venganza. Lo que hace que esta serie sea tan impactante es la forma en que explora los temas de la desigualdad social, el destino y la lucha por el amor verdadero. Burak Özçivit, como Kemal, ofrece una actuación poderosa y conmovedora. Le da vida a un personaje que es a la vez idealista y vengativo, un hombre que lucha por superar las adversidades y recuperar a la mujer que ama. Neslihan Atagul, por su parte, interpreta a Nihan con una gran sensibilidad y vulnerabilidad. Logra transmitir el dolor y la desesperación de una mujer atrapada en un matrimonio infeliz. La relación entre Kemal y Nihan es el corazón de la serie. Su amor es puro e incondicional, pero se ve constantemente amenazado por las fuerzas externas. Los obstáculos que enfrentan son enormes, y su lucha por estar juntos es desgarradora. Pero Kara Sevda no se trata solo de la historia de amor principal. La serie también cuenta con personajes secundarios muy complejos y memorables. Emir, el villano de la serie, es un personaje manipulador y despiadado, pero también tiene sus propias motivaciones y vulnerabilidades. La familia de Nihan y Kemal también juega un papel importante en la trama, aportando su propio toque de drama y conflicto. La serie destaca por su cinematografía oscura y melancólica. Los paisajes de Estambul se ven sombríos y misteriosos, y la dirección de fotografía captura a la perfección el ambiente de tragedia y desesperación. La banda sonora es igualmente emotiva, con melodías tristes que te hacen llorar a mares. En resumen, Kara Sevda es una serie que te dejará marcado para siempre. Si buscas un drama romántico intenso y emotivo, no te la puedes perder. Prepárate para llorar, suspirar y reflexionar sobre el poder del amor verdadero. La siguiente serie que les quiero recomendar es Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie es una comedia romántica muy fresca y divertida que nos cuenta la historia de Eda,
una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando Serkan, un arquitecto rico y arrogante, le retira la beca. Para conseguir su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Al principio, la relación entre Eda y Serkan es de odio mutuo, pero poco a poco, a medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse. Senkalkam es una serie muy entretenida y con mucho encanto. Los protagonistas tienen una química increíble y la historia está llena de momentos divertidos, románticos y tiernos. Si buscan una serie ligera, optimista y que les haga sonreír, Senkalkam es la opción perfecta. Además, los paisajes de Estambul que se muestran en la serie son preciosos. Ahora vamos con una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, Erkay. Esta serie nos cuenta la historia de Reyyan, una joven que pertenece a una de las familias más poderosas de Mardin, y Miran, un joven que busca venganza por la muerte de sus padres. Miran se acerca a Reyyan con la intención de vengarse de su familia, pero termina enamorándose de ella. Reyyan y Miran se casan, pero la noche de bodas, Miran revela su verdadera identidad y abandona a Reyyan, destrozando su corazón. A pesar del dolor y la traición, Reyyan no se rinde y lucha por el amor de Miran. Erkay es una serie muy adictiva, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. La historia de amor entre Reyyan y Miran es muy intensa y emotiva, y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Si les gustan las historias de amor con un toque de drama y misterio, Erkay es una excelente opción. Además, los paisajes de Mardin son espectaculares. La siguiente serie que les quiero recomendar es Medcezir. Esta serie es una adaptación de la famosa serie estadounidense DOC. La serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Selim, un abogado rico que lo saca de la cárcel y lo lleva a vivir a su casa en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. En Altınköy, Yaman conoce a Mira, una joven rica y popular que se convierte en su gran amor. Medcezir es una serie muy entretenida y con mucho ritmo. La historia de amor entre Yaman y Mira es muy bonita y te engancha desde el principio. Además, la serie trata temas como la desigualdad social, la amistad y la familia. Si les gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es una excelente opción. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de Kukur. Sé que quizás se pregunten por qué incluyo una serie de mafia en una lista de series románticas, pero créanme, Kukur tiene una historia de amor muy bonita y conmovedora que merece la pena mencionar. La serie nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, uno de los barrios más peligrosos de Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia para tomar el control del barrio. En medio de toda la violencia y el caos, Yamak conoce a Sena, una joven que le roba el corazón. La relación entre Yamak y Sena es muy intensa y apasionada, y se convierte en un refugio para ambos en medio del peligro y la incertidumbre. Kukur es una serie muy adictiva y con una trama muy compleja. La historia de amor entre Yamak y Sena es muy bonita y te hace suspirar. Si les gustan las series de acción con un toque de romance y drama, Kukur es una excelente opción. Y bueno, chicas, hasta aquí mi lista de series turcas románticas que te robarán el corazón. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota para ver alguna de estas series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena, y que hay muchísimas más esperando ser descubiertas. En resumen, hoy hemos viajado a través de historias de amor apasionadas, dramas familiares intensos y comedias románticas encantadoras, todo ello con el toque único y distintivo de las series turcas. Desde los paisajes impresionantes hasta las actuaciones memorables, estas series tienen algo para todos los gustos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios cuál es su serie turca romántica favorita y qué otras series me recomiendan ver. Me encanta leer sus comentarios y descubrir nuevas historias. Y para finalizar, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigas y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.